RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Señor Villanueva, tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días, señor Hernández, y muchas gracias por permitirnos a los trabajadores dirigirnos a través de su cadena de transmisión de radio para explicar a los trabajadores sobre los avances que vamos teniendo en el sector de la construcción y también sobre los problemas que nos aquejan, ¿no? Sí, en efecto, a propósito de avances, sabemos que recientemente la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que usted encabeza, han suscrito lo que se denomina el acta final de negociación colectiva en construcción civil para el año 2020-2021, ¿no? Que además otorga un aumento al jornal básico. Explíquenos los alcances, en realidad, y cómo se logra, cómo se consolida, ¿no? Sí, miren, en primer lugar, resaltar este convenio colectivo porque lo hemos suscrito en verdad en situaciones muy difíciles, como todos sabemos, por los efectos de la pandemia, ¿no? Y la situación económica terrible que estamos atravesando y también la difícil situación del sector de la construcción. En ese contexto adverso, nos hemos puesto de acuerdo los empresarios y los trabajadores para suscribir un convenio anteponiendo a los intereses, vamos a decir, de cada una de las partes, el interés del sector de la construcción y el interés del desarrollo del país para salir de esta crisis. Es un convenio colectivo que tiene un aumento real en los salarios de los trabajadores de la construcción, porque en promedio el aumento para los trabajadores operativos es de 2,14% frente a una inflación del periodo de 1,74%. Incremento que no solamente está en el jornal básico, sino también en otras bonificaciones, como la asignación escolar, la bonificación unificada de la construcción, las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, la liquidación por servicios y también las vacaciones, es decir, un aumento real de los salarios, pero además hemos suscrito un punto muy importante en este convenio, que es la capacitación y certificación laboral de los trabajadores de la construcción, porque estamos convencidos que una mano de obra más calificada, un trabajador mejor preparado, va a incidir mucho en la productividad y esto nos va a dar posibilidades para aspirar a un mejor aumento de salario, pero además también el trabajador más capacitado tendrá mayor oportunidad en el mercado laboral. Otro punto, otra cláusula es lo que tiene que ver con facilidades sindicales. Estamos sufriendo los efectos de la pandemia y está restringido, por ejemplo, el derecho a las reuniones, el derecho a ingresar y salir libremente en una obra. Por lo tanto, creemos que las facilidades sindicales contempladas en este convenio son importantes porque van a facilitar el desarrollo sindical de los dirigentes sindicales. Para contrarrestar el contagio de la pandemia, las empresas están obligadas a implementar planes de bioseguridad en obra y a darles útiles de aseo a los trabajadores dentro de la obra. Pero sin embargo, en el convenio colectivo hemos establecido la obligación de las empresas constructoras de darle útiles de aseo a los trabajadores para usarlo fuera de la obra, en su casa y en el traslado de su casa a la obra y viceversa. Ese es un gran avance para impedir el contagio, sobre todo en el transporte público. Y el otro punto, y creemos que es importante también por la crisis económica familiar que tenemos los trabajadores después de estar paralizados muchos de nosotros por espacio de 6 meses, es la demanda al gobierno central para que se atienda a los trabajadores de la construcción con un bono o una asistencia económica de 1.000 soles, porque si bien es cierto se han reaperturado las actividades, pero no todos
puede ingresar a una obra, porque esta reapertura es de manera escalonada, es de manera progresiva, como se ha dicho, ¿no? Ahora, señor Villanueva, usted ha señalado que este acta final de negociación colectiva 2020-2021 se circunscribe justamente en una circunstancia bastante difícil para el país, ¿no? De manera puntual, ¿cuántos trabajadores en construcción civil se benefician y cómo o cuáles han sido los puntos gravitantes para llegar a este acuerdo, ¿no? Porque en medio de una crisis resulta a veces muy complicado establecer puntos de coincidencia, puntos de acuerdos, ¿no? Y cohesionar justamente medidas, ¿no? Que beneficien tanto al sector de los trabajadores, tanto como al sector empresarial, ¿no? Miren, esta es la única negociación colectiva por rama que hay en el Perú. Es una negociación sectorial. La negociación sectorial tiene una virtud, que es que los puntos o los acuerdos a que se lleguen benefician a todos los trabajadores del sector, es decir, a todos los trabajadores que se dediquen a la actividad de la construcción en cualquier parte del país, y obliga también a los empleadores que se dedican a la construcción o a aquellos que no se dedican pero que hacen una obra de construcción. Es decir, es una negociación que por el nivel tiene características especiales que no solamente le dan estabilidad a una empresa o a un determinado número de empresas, sino que aquí se crean condiciones favorables para todo el sector, para toda la industria de la construcción. Y mire, como señala usted, ¿qué ha hecho que en una situación tan adversa lleguemos a un acuerdo? Primero, que ambas instituciones somos instituciones del sector reconocidas, ¿no? CAPECO por el lado empresarial y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil por el lado de los trabajadores. Además, la negociación tiene un motivo. Primero, que somos una organización representativa, que pese a que el movimiento sindical es débil en el Perú, pero dentro de esa debilidad, la Federación de Construcción Civil mantiene su nivel de organicidad, de fuerza, de combate, y eso también hace reflexionar al sector empresarial que es mejor sentarse a una mesa a negociar. Ahora, en la negociación, por supuesto que no ha sido fácil. La negociación la hemos presentado a través de los medios virtuales en el mes de mayo, ¿no? Y hemos empezado su discusión a finales de junio. Bueno, y la acabamos de resolver. Ha habido 7 reuniones en la mesa de trato directo. Como es natural en una negociación, cada parte ha defendido con mucho entusiasmo, con mucho respeto, pero con firmeza, sus intereses. Pero al final hemos coincidido que en una situación tan adversa, tanto trabajadores como empresarios debemos poner el hombro y generar condiciones para que se desarrolle mejor la construcción, y sobre todo teniendo en cuenta 2 puntos. Una, porque la construcción ha sido señalada como un sector estratégico para reactivar la economía, ¿no? 2, se han anunciado muchos millones de soles en inversión en obra, en infraestructura, y muchas obras que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo de la Infraestructura para la Competitividad, las obras de la reconstrucción con cambios en el norte que están pendientes, el desarrollo inmobiliario. Entonces, lo mínimo que podemos hacer los actores importantes es dar condiciones para que todos estos anuncios se concreten y recuperar mucho empleo que se ha perdido, ¿no?, en el sector y en el país. Señor Villanueva, usted acaba de señalar algo que también nos parece importante precisarlo, ¿no? Se trata de un sector estratégico, pero estamos envueltos en medio de una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, una crisis económica. ¿Cuál es la situación en estos momentos de los trabajadores de construcción civil, en el marco sobre todo de la generación de empleo? ¿Cuánto ha afectado al sector? ¿Cuál es la medición que han hecho ustedes? Mire,
nosotros somos 450.000 trabajadores aproximadamente que nos dedicamos a la actividad constructora, vamos a decir en ejecución de obras. No estoy hablando de autoconstrucción, sino obras ya de otro tipo de obras. Y de esos trabajadores, de esos 450.000, estamos alrededor de los 50.000 trabajadores nada más laborando a nivel nacional. Eso indica que hay un desempleo abierto, un desempleo muy grande. Y lo que tenemos que hacer y lo que estamos buscando con este convenio colectivo es tratar de generar condiciones para superar ese flagelo número 1 que nos está afectando, que es el desempleo, y sobre eso hay que tomar medidas inmediatas. Por eso es que cuando el ministro de Trabajo anunció la conformación de comités de crisis en sectores estratégicos para tomar medidas contra el desempleo y la informalidad, y ahí está una mesa de construcción. Nosotros saludamos porque creemos que es una buena iniciativa. Ahora, ya para finalizar, señor Villanueva, ¿cómo es que, desde cuándo ya entra a regir esta acta final de negociación, ¿no? ¿Cuándo ya...? Mire, la negociación colectiva en construcción civil, su vigencia ello ya está establecido, su vigencia y el ámbito de aplicación. La vigencia es desde 1 de junio ¿ya? de 2020. Eso es decir, es retroactivo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los trabajadores que empezaron a trabajar desde la primera fase, estoy hablando en junio, otros en julio, que son pocos, ellos van a recibir un reintegro, ¿no? Porque esto alcanza a todos. Y tiene vigencia hasta el 31 de mayo del próximo año. Y como lo hemos señalado, su ámbito de aplicación es a nivel nacional. Muy bien, señor Luis Villanueva, ha sido grato conversar con usted como secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.